En nuestra área de español estaremos hablando nada menos de la importancia de la literatura, pero en relación a un tema que nos lleva a hablar por la situación del 1 de mayo. El 1 de mayo, recordemos que se establece lo que se conoce como el Día de Trabajo. Y este Día de Trabajo tiene su antecedente histórico y de él vamos a hablar nada menos que el día de hoy. Y este antecedente histórico se refiere a los trabajadores que se levantaron en contra del maltrato y los malos sueldos que tenían nada menos que en la ciudad de Chicago. Por eso se les conoce como los mártires de Chicago. Y vamos a ver que este tema ha sido tocado nada menos que en diferente tiempo y en diferentes situaciones en relación a los trabajadores, no solamente en relación a los mártires de Chicago. Para poner un poco de antecedentes, recordemos que la festividad del Día Internacional de los Trabajadores o el Día del Trabajo se estableció en 1889 en nada menos la ciudad de París, Francia, en un acuerdo del Congreso Obrero Socialista como lucha reivindicadora en homenaje nada menos que a los mártires de Chicago. Estos obreros sindicalistas fueron ejecutados nada menos que en los Estados Unidos por su participación en una jornada de lucha por la consecución de una jornada laboral de 8 horas, ya que lamentablemente trabajaban muchas veces hasta 12 horas continuas. Y todo esto fue a consecuencia de la huelga el 1 de mayo de 1886. Y su punto más fuerte fue después de 3 días, el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. Y ahí es donde sucede lo que se conoce la muerte de varios sindicalistas y se les conoce como los mártires de Chicago. Estos acontecimientos se celebran usualmente en los Estados Unidos y Canadá, pero estos no se celebran en el mes de mayo, sino el primer lunes de septiembre, y se le denomina Labor Day, o sea, el día laborable, organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, Knights of Labor, en sus siglas nada menos que en inglés. Pero nuestros países de habla latina y nosotros como mexicanos lo celebramos exactamente el 1 de mayo. Pero en la literatura nos encontramos a varios autores que reflejan la realidad social que han vivido en su tiempo, principalmente en la situación de los trabajadores, la miseria de aquellos que trabajan de sol a sol, pero es mejor ver algunos ejemplos en la literatura que han dejado un largo historial referente a este tipo de situaciones. Por ejemplo, en nuestro país se reconoce lo que se conoció como la huelga de Cananea y de Río Branco, que también fue una situación de levantarse en contra de los patrones por el mal pago y el exceso de trabajo que tenían. Y es por eso que, hablando de los trabajadores, queremos hacer un pequeño homenaje referente a los diferentes libros que existen referente al tema de los trabajadores y los maltratos que se tienen por consecuencia de sus patrones. El primer libro del que vamos a hablar es de Oliver Twist, de Charles Dickens, que es una crítica social a la pobreza y a la estratificación social de la época victoriana. Este libro se editó en 1839. También hay otro libro de Emilia Pardo Bazán de 1883 que se conoce como Tribuna, una obra de gran interés histórico y sociológico que tiene como protagonistas el mundo obrero de aquella época, que es la época preindustrial, un hito en la literatura del siglo XIX al que contaban la historia nada menos que una protagonista femenina, la Tribuna. Otro libro es de
Germinal de Émile Zola en 1885, una obra dura y realista sobre las huelgas de los mineros nada menos en el norte de Francia en 1860. Otro libro importante, La lucha por la vida de Pío Baroja, que es nada menos una trilogía realizada en 1904, una trilogía totalmente realista y social que habla de la clase baja madrileña de la época. Esta obra, a pesar que los personajes quieren salir del mundo en que viven, se ven lamentablemente ahogados en sus esperanzas y en ocasiones se ven perdidos en su propio camino para realizar o mejorar sus condiciones de vida. Otro libro referente a los trabajadores es La bodega de Blasón Ibáñez, realizado en 1905, una obra totalmente impactante que retrata el campo andaluz con sus terratenientes y los jornaleros sometidos nada menos que a trabajos forzados en las diferentes plantaciones. También Luces de Bohemia de Valle Inclán en 1924, que refleja la decadencia de la sociedad española, donde no hay lugar para el trabajador o el ingenio, sino para el canalla y lamentablemente la infamia. Todos los personajes aparecen distorsionados, salvo el anarquista que está a punto de ser fusilado, quien es tratado con el máximo respeto, como una visión positiva, siendo la persona más lúcida de todo el libro, junto a Max Estrella en sus últimos momentos. También está otro libro que se llama Las uvas de la ira de John Steinbeck, una obra de 1951, novela donde se muestra a los Hawkins, o sea, vagabundos de cosecha, que se dedicaban principalmente a cosechar los campos y considerados como ignorantes, como si fueran solamente bestias de carga, por lo cual se les trata con desprecio y se les maltrata. Gente que perdió sus granjas por la Gran Depresión de la época y por las tormentas y la voracidad nada menos que de los bancos. Otra historia que nos revela la vida de los trabajadores es La colmena de Camilo José Cela, editado en España en 1951, obra nada menos que nos refleja la realidad de la posguerra española. Recuerden, en la época del franquismo, sobre todo en relación con la clase media y de pequeña burguesía, venida nada menos a menos, y que cuenta 300 personajes, una crítica a la situación política que se vive y social, donde los vencedores ascienden a puestos superiores, mientras que los vencidos tienen que vagabundear por las calles, prostituyéndose o viviendo de la caridad de otros, con el trasfondo de la podredumbre de un Madrid agobiante totalmente. Otra obra es La Noria, de Luis Romero en 1951, una de las mejores obras sobre la vida en Barcelona de la posguerra, y también es una novela coral como La colmena, y donde cada descripción es una epopeya de nada menos esa época. También hay otro libro que se llama La verdad sobre el caso Solvalta, de Eduardo Mendoza, de 1975, una obra que redacta el descontento de la clase trabajadora en los primeros siglos, dando lugar a la aparición del movimiento anarquista, sindicalista y socialista. También hay otro libro que se llama La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza, de 1986, una novela que nos cuenta cómo existen esos cambios urbanos y sociales y económicos en la ciudad, y que acompaña a un campesino de 1887 que abandona su aldea de los Pirineos para llegar a la ciudad, con la intención de llegar a la ciudad y mejorar sus condiciones de vida. Y después de un pequeño recorrido que hemos hecho, no podemos olvidar obras actuales como Indignaos y Comprometeos, del escritor francés Steve Hawkins.
o Reacciona, de José Luis Zamprano, quien también realizó el prólogo del libro que mencionamos anteriormente. Todos estos libros hablan de temas de tipo social que vivían los trabajadores hace tiempo. Por eso es muy importante en esta época recordar nada menos la importancia del trabajador para nada menos la industria actual.